Por tanto, para que de menos 65 a menos 45, ¿cuánto tan positivo tiene que hacerse para llegar? Más 20 milivoltios. Entonces, estos más 20 milivoltios es el potencial postsináptico excitatorio. ¿Y gracias a qué se produce esto? Gracias al sodio. ¿Ya? Ahora, pero digamos, un solo impulso nervioso, un solo potencial de acción, no va a hacer que se llegue hasta el potencial postsináptico excitatorio. ¿Ya? A más, o sea, esto más 20 minutos. Necesita de varios impulsos repetitivos. Dice entre 40 a 80 impulsos simultáneos en una sucesión rápida. O sea, son varios impulsos potenciales de acción, despolarizaciones que se producen aquí para que sigan liberando neurotransmisores y estos neurotransmisores vayan tomando los canales iónicos, los aperturen y ingrese el sodio. Entonces el sodio va ingresando. Entonces, para ser más positivo y llegar a estos más 20 milivoltios para llegar a su potencial de umbral. Cuando llega al potencial de umbral, recién se dispara y se genera ese potencial de acción para que llegue a más o menos más 20 milivoltios. Entonces, sí o sí tiene que llegar a ese potencial de umbral para que se produzca el potencial postsináptico excitatorio y se llegue a su potencial de acción, que es de más 20 milivoltios. Entonces, ¿y esto gracias a qué? A que tienen que ser varios potenciales de acción generadas por esta terminal presináptica. Ahora, se ha visto que este potencial postsináptico excitatorio de más 20 milivoltios se va a generar aquí, ¿ya? En esta línea que estoy poniendo aquí, donde está naciendo el axón, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí existen más canales de sodio. Hay más canales de sodio. Por lo tanto, es más fácil que aquí se abra mayor cantidad de canales de sodio. Entonces, se llega más fácilmente al potencial postsináptico excitatorio de 10 a 20 milivoltios. Es más rápido. Entonces, la despolarización comenzaría aquí, donde se encuentra la unión entre el axón y el látex A. Sí, ya. Aquí es donde comienza la despolarización. ¿Por qué? Porque existen más canales de sodio. ¿Ya? Por lo tanto, aquí en esta parte de la terminal postsináptica dice que existe menos cantidad de receptores de canales de sodio, por lo tanto dice que se tiene que generar un potencial postsináptico excitatorio de 30 a 40 milivoltios. ¿Ya? Entonces, aquí es donde comienza. Por lo tanto, el potencial de acción iría así, en esta dirección. ¿Ya? Retrógrado sería. ¿Ya? Entonces, esto se explica los efectos de excitación sobre la membrana postsináptica. Ahora, efectos de inhibición sináptica sobre la membrana postsináptica. Entonces, igualmente tengo mi terminal presináptica, mi terminal postsináptica. Esta se está despolarizando, ingresa el sodio, lo que hace que también ingrese el calcio para que las vesículas de transferencia vacíen su contenido, el neurotransmisor, a la hendidura sináptica y actúe sobre los receptores de la terminal postsináptica. En este caso, ¿qué tipo de receptores van a ser? ¿Qué canales se van a aperturar si es un neurotransmisor inhibitorio? ¿Potasio? ¿Qué más puede ser? Son aniónicos. Cloro. Entonces, el cloro va
ingresar dentro de esta terminal postsináptica y igualmente se aperturan los canales de potasio, pero en este caso el potasio va a salir. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el potasio tiene carga positiva. Entonces, al salir el potasio, el interior de esta terminal se hace más negativo todavía. Entonces de menos 65 que estaba, miren, se va a hacer más negativo y va a estar menos 70 milivoltios. Por lo tanto, la neurona está hiperpolarizada. Entonces, si estaba aquí en menos 65, va a caer aún más y va a caer a menos 70. ¿Qué quiere decir esto? Que la neurona está hiperpolarizada. Entonces, ¿cuánto es el potencial postsináptico inhibitorio? Menos 5 milivoltios. Entonces, a esto se refiere con inhibición de la terminal postsináptica. Entonces, resumiendo todo, en la terminal postsináptica, ¿cuál es su potencial de reposo? Menos 65. Para que se despolarice, tiene que llegar a su potencial de umbral. ¿De cuánto sería? Menos 45 milivoltios. Pero para esto necesita llegar a su potencial postsináptico excitatorio, que es de más 20 milivoltios. Entonces, cuando se está produciendo excitación, ¿qué hay? Ingreso de sodio, porque se aperturan los canales de sodio. Entonces, cuando llega a menos 45, se va a disparar el potencial de acción para llegar a más 20 milivoltios. Si no llega a menos 45, no se va a producir el potencial de acción. ¿Ya? Por lo tanto, necesita ese potencial de más 20 milivoltios postsináptico excitatorio. ¿Ya? Entonces, y como hemos dicho, no es suficiente un solo potencial de acción del presináptico. Tiene que ser varios potenciales de acción del presináptico que vayan liberando el neurotransmisor, y el neurotransmisor abra los canales de sodio para que sea tomado por el sodio. Entonces hay varios impulsos. Muy diferente a esto, que libera neurotransmisores inhibitorios, que hace que se aperturen los canales de cloro. Este cloro ingresa, lo hace más negativo y el potasio igualmente sale. Por lo tanto, su potencial postsináptico inhibitorio es menos 5 milivoltios. Entonces la neurona está hiperpolarizada. ¿Ya? Ahora, hay otra situación aquí. Miren, tengo mi terminal presináptica, mi terminal postsináptica. Entonces esta terminal presináptica está generando los potenciales de acción, o sea, sobre todo para excitar a esta terminal postsináptica, ya, para que se despolarice. Pero, por ejemplo, en este caso, esta terminal presináptica está en contacto con otro axón, ¿ya? Entonces, ¿qué está haciendo? Aquí se está generando otro neurotransmisor. Miren, aquí está el calcio y está liberando otro neurotransmisor que sería el GABA. El GABA, que es excitatorio, inhibitorio. Inhibitorio 100%. ¿Ya? Entonces, este GABA, como vemos, va a actuar sobre esta terminal presináptica. Entonces, ¿qué hace este GABA? ¿Qué canales va a abrir si es inhibitorio? Cloro. Por lo tanto, y abre los potasios para que salgan. Entonces, hace que esta neurona presináptica quede hiperpolarizada. Por lo tanto, anula este potencial de acción, ¿ya? Entonces, al anular este potencial de acción,
ya no se va a liberar neurotransmisores de esta terminal presináptica. Por lo tanto, no va a haber excitación a nivel de esta terminal postsináptica. Entonces, es una de estas las situaciones que pueden pasar. ¿Ya? Entonces, que esta terminal presináptica sea inhibida por otra neurona. ¿Ya? Gracias al GABA. Y bueno, aquí nos explica un poco. Entonces, como sabemos, miren, aquí muestran la imagen de donde sucede la despolarización, potencial postsináptico excitatorio, pero esta es la que más me interesa. Miren, está en milisegundos, aquí está en menos 65 milivoltios su potencial de membrana en reposo. Entonces, ¿qué me explica esto? Aquí dice disparo de 16 sinapsis, disparo de 8 sinapsis y disparo de 4 sinapsis. Miren, este disparo de 16 sinapsis hace que el potencial de membrana, que el potencial de acción se eleve a menos 60, menos 50, hasta menos 45. ¿Qué pasa cuando llega a menos 45? ¿A qué llega? A su potencial de umbral. Entonces, al llegar al potencial de umbral, se va a disparar y se va a generar un potencial de acción hasta más o menos más 20 milivoltios. Entonces, este potencial de acción, esta línea que sube, ¿qué existe? ¿Ingreso o salida de sodio? Ingreso de sodio. La está haciendo más positiva a la neurona. ¿Pero qué necesita? 16 disparos de sinapsis para llegar a este potencial de acción. En cambio, si vemos esta otra línea verde, solo hay 8 potenciales. Entonces, de menos 65 apenas pasa más menos 60 y no llega hasta menos 50, pero no llega a menos 45 milivoltios. Por lo tanto, no va a ser suficiente para generar un potencial de acción. Entonces, el ingreso de sodio y luego nuevamente decae. Lo mismo pasa con los 4 disparos. Apenas se eleva, no llega ni a menos 60 y otra vez decae. Es por eso que necesita varios potenciales de acción para llegar al umbral de menos 45 y generar un potencial postsináptico excitatorio de más 20 milivoltios. Ahora, sumación espacial en las neuronas para generar un umbral de disparo. Entonces, ¿qué quiere decir este dibujo? Mire, tengo aquí mi terminal presináptica, mi terminal postsináptica y está saliendo, o sea, se está liberando el neurotransmisor excitatorio, en este caso, ¿por qué? Porque hay ingreso de sodio. Entonces, cuando el sodio ingresa, genera un potencial postsináptico excitatorio de 0,5 a más 1 milivoltio. Entonces, cada vez que el sodio ingresa, va generando, ¿ya? De 0,5 a 1 milivoltio, de 0,5 a 1 milivoltio. Entonces, se produce una sumación aquí. Entonces, todos estos potenciales de 0,5 a 1 se van sumando hasta llegar a más 20 milivoltios y genera un potencial de umbral. Y gracias a esto, la célula va a generar un potencial de acción y se va a despolarizar. Ahora, tenemos otro. Sumación espacial en las neuronas, causada por descargas sucesivas de la terminal presináptica. Entonces, igualmente, existe aquí varios potenciales de acción que me está liberando el neurotransmisor. Entonces, cuando se aperturan los canales de sodio, tiene un tiempo más o menos de 1 milisegundo por el cual se apertura e ingresa al sodio. Una vez que el sodio ha ingresado, genera, como sabemos, un potencial postsináptico excitatorio de 0,5 a 1 milivoltio. Y aparte, este potencial postsináptico excitatorio
tiene un tiempo de vigencia de 15 milisegundos. Entonces, necesita sumación temporal. ¿Qué quiere decir esto? Que el líquido intracelular, donde se ha producido este potencial postsináptico excitatorio de 0,5 a 1 milivoltio, necesita, o sea, esto dura 15 milisegundos. Y dentro de estos 15 milisegundos tiene que llegar otro potencial de acción para generar estos 0,5 a 1 milivoltios. Y así se va sumando para llegar a su potencial de umbral de 15 milivoltios. ¿Ya? Entonces, a eso se llama sumación espacial. ¿Ya? Entonces van sumando los potenciales de acción dentro de ese tiempo de 15 milivoltios para llegar al potencial de umbral, para generar esos más 20 milivoltios y llegar a menos 45 y se dé el potencial de acción. Ahora, sumación simultánea de potenciales postsinápticos excitatorios e inhibitorios. Como sabemos, una terminal presináptica puede liberar neurotransmisores, ya sea excitatorios e inhibitorios. Por lo tanto, se van a aperturar los canales de sodio, generar un potencial postsináptico excitatorio de 0,5 a 1 milivoltios. Entonces, aquí se produce una sumación para llegar a menos 45 milivoltios. Pero también se pueden aperturar los canales de cloro. Por lo tanto, estos también van a generar un potencial postsináptico inhibitorio de menos 5 a menos 1 milivoltio. Entonces, tiene que haber una diferencia entre el potencial postsináptico excitatorio y un potencial postsináptico inhibitorio. Entonces, la diferencia va a ser para que la célula llegue a su potencial de umbral o se hiperpolarice, ¿ya? Entonces, eso se llama sumación simultánea de los potenciales excitatorios e inhibitorios. Entonces, si se llegarían a aperturar más canales de sodio, entonces va a superar al potencial postsináptico inhibitorio y viceversa. Si se aperturan más canales inhibitorios, entonces se aperturan más canales de cloro y va a superar al potencial postsináptico excitatorio, llegando a que la célula se hiperpolarice. ¿Ya? Ahora, facilitación. Entonces, ¿a qué le llaman facilitación? Entonces, igualmente tengo mi terminal presináptica, postsináptica, se generan potenciales de acción para liberar el neurotransmisor. Y como sabemos, su potencial de reposo es de menos 65 milivoltios. Entonces, apertura los canales de sodio, se hace más positivo dentro de esta terminal postsináptica y sube su potencial de acción a menos 55 milivoltios. Pero como ustedes saben, no es suficiente. Tiene que llegar a menos 45, a su potencial de umbral. Entonces, se necesita aperturar más canales de sodio para que ésta pueda llegar a menos 45. Entonces, a eso se llama facilitación. Entonces, que tiene que llegar otros potenciales de acción para que llegue hasta menos 45. Entonces, eso es facilitación. ¿Qué horas? Entonces, ¿hay alguna duda sobre esta parte de los potenciales postsinápticos inhibitorios y excitatorios? ¿Qué tenemos que tener claro aquí? Saber potencial de reposo, potencial de umbral. ¿Cuánto es el potencial de reposo? Menos 65. Potencial de umbral, menos 45 milivoltios. Entonces, ¿cuánto es el potencial postsináptico excitatorio? Más 20 milivoltios. Entonces, ¿y se necesita uno o varios potenciales de acción? Varios. Porque sabemos que un potencial de acción me genera de entre 0,5 a 1 milivoltio. Por lo tanto, necesita varios potenciales de acción que se vayan aperturando varios canales de sodio para que el interior de la neurona se haga más
positivo, ¿ya? Entonces, si llega al potencial de umbral, se va a generar un potencial de acción, una despolarización. En cambio, el potencial, para que se produzca la hiperpolarización, ¿qué canales se tienen que aperturar? De cloro. ¿Y cuánto es el potencial postsináptico inhibitorio? Menos 5 milivoltios. O sea, la célula se hace más negativa, se hiperpolariza, ¿ya? Igualmente, el cloro cuando ingresa, ¿cuánto genera de potencial? De menos 5 a menos 1 milivoltio. Entonces aquí también necesita un proceso de sumación. No es que un solo canal de cloro se va a aperturar y va a generar ese potencial de hiperpolarización. Necesita varios canales de cloro igual que se aperturen para llegar a menos 5 milivoltios. Menos 5 a menos 1 milivoltio. 0,5, sí, 0,5. Ajá, sí, así es. De la sumación, ¿cuál era la diferencia entre el primero y el segundo? O sea, del umbral de potencial y el otro que creo. ¿Este de sumación? Ajá, de suma, el otro. En uno se suma los milivoltios y en el otro El tiempo, ¿no? Ajá. El tiempo, usted me está hablando del tiempo. Es la diferencia, ¿no? Digamos, Ajá. uno es por los milivoltios y el otro es por nada más el tiempo. El tiempo. Uno es sumación, esta es sumación espacial. Ya. El otro es sumación espacial en las neuronas. Umbral de disparo y el otro creo que era temporal. Ajá, temporal. ¿Ya? Entonces, en este es sumación espacial temporal. ¿Por qué? Porque necesita de cierto tiempo. Ajá, necesita cierto tiempo. Dentro de estos 15 milivoltios tiene que llegar otro potencial de acción. Porque si se pasaría de estos 15 milivoltios, o sea, no se apertura el canal de sodio, tendré que volver nuevamente de cero. Entonces, dentro de los 15 milivoltios llega un potencial de acción y se va sumando, hasta llegar a su potencial de umbral. Y en el primero de voltaje sería solamente por ¿cuánto? Solo milivoltios, de 0,5 a 1 milivoltio. ¿Ya? Entonces, con esta parte acabamos ya esta primera parte, pero aquí vamos a hablar de las funciones especiales de las dendritas para excitar a las neuronas en el campo espacial de excitación de las dendritas. Entonces, miren, aquí tengo mi soma, mis dendritas, mi axón con su mielina, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Las dendritas de las motoneuronas anterior se extienden más o menos entre 500 a 1000 micras, o sea, esta extensión, este largo, diríamos, de las dendritas tiene mucho que ver, ¿ya? Entonces, ¿por qué habla tanto de la motoneurona? Porque es lo que más se ha estudiado, es lo que más se conoce hasta ahora. Entonces, como sabemos, estas dendritas hacen sinapsis con estos hay unos con los botones sinápticos, pies sinápticos, hacen varias sinapsis, se hacen aquí, a igual que el soma, pero la mayor cantidad de estas sinapsis con estos botones sinápticos está entre el 80 al 95%, ¿ya? En cambio, en el axón solo hace sinapsis entre un 5 a un 20%, ¿ya? Eso hay que tener muy claro aquí. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, la mayor cantidad de sinapsis, como vemos en este dibujo, se está haciendo a nivel de las dendritas, ¿ya? Pero ¿qué es lo que va a pasar aquí? Dice, las dendritas no llegan a transmitir un potencial de acción, ¿ya? O sea, que la despolarización no se va a producir a nivel de las dendritas, ¿ya? ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no transmite un potencial de acción? Porque tiene pocos canales de sodio dependientes de voltaje, ¿ya? ¿Qué más? Su potencial de umbral de excitación es muy
elevado. Por si acaso, si leen el guidon, no dice cuánto es su potencial de umbral, no menciona, ¿ya? Pero dice que es muy elevado, no menciona. Entonces, se cree que su potencial de reposo de las dendritas igual es de menos 45, perdón, de menos 65, al igual que el del soma, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen las dendritas si no generan un potencial de acción? Si no, estas van a transportar corrientes electrotónicas desde las dendritas hasta el soma. Entonces, lo que hacen estas dendritas, transportar las corrientes electrotónicas. O sea, ¿cómo lo hacen? Entonces, por ejemplo, si tiene un botón sináptico que produce un potencial de acción, esta lo va a transmitir por la dendrita hasta el soma. Entonces, igual, para generar un potencial postsináptico excitatorio. Pero eso no va a pasar. Por ejemplo, pongamos, dijimos que el potencial de reposo de la dendrita es de menos 65. Entonces, se genera un potencial postsináptico excitatorio y llega a menos 10 milivoltios. Pero esta va a ir recorriendo la dendrita y se va a ir haciendo más positivo. Menos 20, menos 35, menos 50, llega al soma con menos 60. Por lo tanto, es una conducción decreciente a medida que se propaga a medida de la propagación electrotónica. O sea, miren, entonces aquí hay una sinapsis, ha habido apertura de los canales de sodio, ha llegado a menos 10 milivoltios, pero cuando ha ido recorriendo la dendrita para llegar al soma, se ha ido haciendo más positiva. Menos 20, menos 35, menos 50, menos 60 milivoltios. Entonces se hace más positiva. ¿Por qué? Porque mientras más larga sea la dendrita, sus membranas van a ser más delgadas. Por lo tanto, deja escapar la corriente. Esta corriente electrotónica la deja escapar. ¿Qué más pasa? Aparte, son parcialmente permeables a los iones de cloro y potasio. Entonces, si ingresa cloro, ¿qué va a pasar? Se hace más negativa. Y si escapa potasio, hay fuga de cargas positivas. Por lo tanto, se va a ir haciendo más negativa por esto. ¿Qué más pasa? Cuando más lejos esté la sinapsis excitatoria del soma, mayor será la disminución y menor las señales excitatorias que lo alcancen. Entonces, solo la dendrita me va a transmitir esta corriente electrotónica. ¿Por qué? Porque se está haciendo más negativa hasta llegar, mire, y por lo tanto no va a generar un potencial de umbral. Porque ¿cuánto tendría que generar para generar un potencial de umbral del soma? Menos 45 milivoltios. Y no está pasando. Llega al soma con menos 60 milivoltios. ¿Ya? Entonces, pero como sabemos, miren, no solo una dendrita va a hacer sinapsis, pueden hacer dos al mismo tiempo, como este ejemplo, y pueden llegar a menos 20 milivoltios. Por lo tanto, va a seguir avanzando esta corriente y se va a hacer más negativa. Baja a menos 40, a menos 70 todavía se hace más negativa, ¿ya? Que el potencial de reposo. Menos 75, ¿por qué? Porque va a hacer sinapsis, puede estar haciendo sinapsis aquí, ¿ya? Y estar generando apertura de los canales de cloro. Entonces, aquí se están generando neurotransmisores que aperturan los canales de cloro. Por lo tanto, estas dendritas se van a hacer aún más, la corriente electrotónica se hace más negativa. ¿Ya? Entonces, no llegaría a generar un potencial umbral para producir un
para producir una despolarización. Entonces, ¿qué hacen las dendritas? Solo transmiten la corriente electrotónica, no generan un potencial de acción. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, uno, las membranas son largas, las membranas son delgadas, las dendritas son largas, y mientras más largas sean, más negativa se va a hacer esta corriente. Y al ser delgadas las membranas, dejan escapar igualmente estas cargas, hace que estas cargas negativas se hagan más negativas aún. ¿Por qué? Igual, porque son permeables al cloro y al potasio. Por lo tanto, va a escapar potasio, va a haber fuga de cargas positivas y va a ingresar cloro. Por lo tanto, lo va a ir haciendo más negativo. Y aparte, como vemos aquí, se pueden estar creando sinapsis inhibitorias. Por lo tanto, va a hiperpolarizar más y no va a llegar a un potencial de umbral. Fatiga de la transmisión sináptica. Entonces, ¿qué dice la fatiga de la transmisión sináptica? Dice que sinapsis repetitivas excitatorias a un ritmo elevado que generan descargas postsinápticas muy altas, pero conforme pasa el tiempo, la frecuencia del disparo va bajando progresivamente o segundos. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Como sabemos, esta terminal presináptica no se genera un solo potencial de acción, sino se generan varios potenciales de acción. Entonces, se van liberando cada vez más cantidad de neurotransmisores excitatorios, en este caso, ¿para qué? Para que perturben más canales de sodio y ingrese más sodio a la terminal postsináptica, y entonces se llega a un potencial de acción. Entonces es constante, pero llega un momento que hay un agotamiento de la reserva de neurotransmisores. Se agota la cantidad de estos neurotransmisores excitatorios o se agota la cantidad de las vesículas de transferencia. ¿Por qué? Porque esta se tiene que estar formando gracias al ATP, pero el ATP también se va a llegar a... se acaba, ¿ya? No hay generación de energía. Por lo tanto, se va a agotar estas reservas de neurotransmisor. ¿Qué más va a pasar? Inactivación de los receptores de membrana postsináptico. Entonces, como sabemos, estos neurotransmisores actúan sobre sus receptores. Entonces estos receptores son tomados por estos neurotransmisores, son ocupados y el resto de neurotransmisores no tienen dónde actuar. ¿Por qué? Porque todos los receptores están tomados, ¿ya? Entonces ya no actúan el resto de neurotransmisores. ¿Qué más? Como vemos aquí, entonces están tomados. ¿Qué pasa? Aparición lenta de concentraciones iónicas anormales. Entonces, esta es una de las causas más. Dice que hay concentraciones iónicas anormales, por lo tanto, esto también va a provocar un agotamiento de la transmisión sináptica. Entonces, ¿por qué es importante esto? El agotamiento de la transmisión sináptica. Aquí explica que es importante porque, por ejemplo, en los casos de epilepsia, como saben, la persona comienza a convulsionar, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay un potencial de acción, ¿ya? Entonces, que está generando la transmisión que se genere estos neurotransmisores, entonces está excitando a la neurona postsináptica, entonces comienza a generar estos movimientos tónico-clónicos en la persona. Pero va a llegar un momento que los neurotransmisores primeramente se van a agotar. Luego que los receptores, todos los receptores excitatorios igualmente van a estar tomados. Y por último, aparición lenta de concentraciones iónicas anormales. Entonces es por eso que se fatiga la sinapsis y bueno, las conmociones que está provocando la epilepsia paran. Entonces es por eso que es importante esta fatiga de la transmisión sináptica.
Efectos de la alcalosis, acidosis, hipoxia y algunos fármacos en la transmisión sináptica. Por ejemplo, como dijimos, por ejemplo, en la epilepsia, la hiperventilación, se produce alcalosis. En la alcalosis, el pH está aumentado o disminuido. Alcalosis. ¿Cuánto es lo normal del pH en la sangre? 135 a 745, es lo normal. ¿Y aquí cuánto tengo el pH? 7.8. Está aumentado, está produciendo una alcalosis. ¿Cuándo hay alcalosis? Una de las causas es la epilepsia y la hiperventilación. Entonces, cuando hiperventilamos, ¿qué estamos eliminando? ¿Qué estamos eliminando cuando uno hiperventila? CO2. Entonces, si se elimina gran cantidad de CO2, va a producir una alcalosis. Eso no confundan nunca. Ya, muchos confunden esto. Que cuando aumenta el CO2 hay alcalosis. No, o sea, cuando disminuye el CO2 hay alcalosis. No. El caso, si aumenta el CO2 hay acidosis. Si disminuye el CO2 hay alcalosis. Entonces, ¿esto qué me va a producir? La transmisión sináptica. Excitación. Entonces, la alcalosis me va a producir excitación en la sinapsis. ¿Ya? La acidosis, todo lo contrario. Un coma diabético, una uremia. Entonces, esto me va a provocar inhibición de la transmisión sináptica. Un coma diabético, ¿por qué se caracteriza? ¿La glicemia está aumentada o disminuida? Está aumentada. El azúcar llega a elevarse, lo normal es de 70 a 100 y puede estar 400, 450 miligramos de decilitro, entonces me está generando acidosis. Por lo tanto, ¿qué provoca la acidosis? Que el pH baje. Por lo tanto, me está igualmente generando una inhibición de la transmisión sináptica. La hipoxia. ¿Qué es la hipoxia? ¿Ah? Falta de oxigenación. Hay disminución de la oxigenación de la sangre. ¿Cómo puedo medir esto? Mediante la presión parcial de oxígeno, que ustedes ya saben. Entonces, si hay igualmente una hipoxia a nivel cerebral, ¿qué me va a producir? Igual una inhibición de la sinapsis. Es por eso que cuando se producen estas inhibiciones, la persona queda inconsciente, en coma, no responde. ¿Por qué? Porque las sinapsis están inhibidas. Usted tiene un paciente diabético y lo encuentra en su cama, recostado, y lo mueve, el paciente jamás se va a despertar. Entonces, ¿qué tiene que pensar usted? Que el azúcar está alta y me está provocando una acidosis. ¿Y esta acidosis qué me está provocando? Una inhibición de la sinapsis. ¿Ya? Entonces, el paciente no me va a responder jamás. ¿Ya? Está inconsciente. En cambio, la epilepsia, la hiperventilación, al provocar esta excitación, el paciente puede llegar a convulsionar. ¿Por qué? Porque hay una excitación, sobreexcitación. Ahora, cafeína, teofilina del té, la teobromina del chocolate, disminuye el umbral de inhibición. ¿Qué quiere decir que disminuye el umbral de inhibición? Porque se despierta cuando toman café o comen chocolate. Por ejemplo, cuando vengan a dar examen, ¿por qué no toman café antes de venir? O comen chocolate. Va a aumentar su sinapsis. Y van a poder pensar mejor. ¿Qué quiere decir esto? Natalia, disminuye el umbral. ¿Cuánto es el potencial de umbral normal? Menos 45. Y si lo disminuye, ¿cuánto tendría? Por ejemplo, menos
60 menos 55, o sea, necesita menos potenciales de acción para llegar y se dispara el potencial de acción. ¿Me entiendes? Claro, se alcanza por ser más rápido y Sí. menos esfuerzo. Claro, hacia el más negativo es más fácil llegar. Es más fácil llegar de menos 60 a menos 55 que de llegar de menos 65 a menos 45. Entonces, esto es lo que hace la cafeína, la teofilina y la teobromina del chocolate. Ahora, la estricnina. Esto era lo que utilizan para fumigar, ¿ya? Eso, sobre todo en la parte agropecuaria. Entonces, ¿qué hacía esta? Inhibe la acción de las sustancias transmisoras inhibitorias, o sea, inhibía a los neurotransmisores inhibitorios. Por lo tanto, ¿qué provocaba? Excitación. Entonces, estas personas, cuando sufrían envenenamiento, podían llegar a convulsionar. ¿Por qué? Porque aumentaba la excitación de la sinapsis. Ahora, los anestésicos. ¿Dónde actúan los anestésicos? ¿A nivel de qué neurotransmisor? El GABA. Y como saben, el GABA, el ácido gamma-aminobutírico, es un inhibidor por excelencia. ¿Y qué hace? Eleva el umbral de excitación y modifica las membranas neuronales, volviéndolas menos sensibles a la transmisión, a los transmisores excitatorios. Entonces, si eleva el umbral de excitación, por ejemplo, lo puede elevar a menos 10. Entonces, es más difícil llegar de menos 65 a menos 10. Necesitaríamos más potenciales de acción. Por lo tanto, la neurona está inhibida. Por lo tanto, provoca inhibición. ¿Ya? Entonces, esto es importante y lo van a volver a ver cuando vean fisiopatología. Pero ustedes ya saben cuándo es una sinapsis excitatoria y cuándo es una sinapsis inhibitoria. Ya tienen la idea y lo pueden profundizar más para entender esto. Bueno, a las personas que les gusta el neuro, ¿no? Que es lo más difícil, creo. ¿Qué? ¿Más bonito? Sí. Hay personas que les gusta. Esto es lo último. El retraso sináptico. ¿Qué quiere decir el retraso sináptico? Es que cabe 45. ¿Qué horas? 38. Falta. Tengo que tomar lista todavía. Entonces, ¿cómo sabemos de esta terminal presináptica qué va a pasar? Primero, emisión de sustancias neurotransmisoras por el terminal sináptico. Entonces, va a haber liberación de sustancias neurotransmisoras. ¿Por qué? Porque se ha despolarizado, ingresado sodio, ha ingresado potasio y se libera el neurotransmisor. ¿Qué más? Difusión del neurotransmisor hacia la membrana neuronal postsináptica. Entonces, se difunde el neurotransmisor hacia esta neurona para que actúe sobre los receptores. Entonces, ¿qué pasa después? Acción del neurotransmisor sobre el receptor de membrana. Luego, aumento de la permeabilidad de la membrana. O sea, la membrana se va a hacer más permeable al sodio o al cloro, dependiendo cuál sea el neurotransmisor. Entonces, y ingresa, por ejemplo, el sodio y eleva el potencial postsináptico excitatorio suficiente para desencadenar un potencial de acción. Entonces, ¿cuánto tendría que ser este potencial postsináptico excitatorio? Más 20 milivoltios para llegar hasta menos 45. Entonces, todo este proceso que vemos va a generar un potencial de acción. Entonces, todo esto, lo que hemos descrito, hay un tiempo en que tarda. Entonces, todo lo que tarda, todo esto, lo que he descrito, es 0,5 milisegundos. Todo ese proceso es rapidísimo. Por lo tanto, todo este retraso, hasta que se produce el potencial de acción, se llama retraso sináptico. A eso se llama retraso sináptico. ¿Listo? ¿Qué? Eso es todo de esta parte. Entonces, el día martes vamos a continuar
y vamos a hablar lo que son receptores. Todo lo que es receptores. ¿Ya?